Buenas tardes con todas y todos. Reciban un saludo cordial de parte del Centro de Estudios y Publicaciones y del Instituto Bartolomé de las Casas. Presentaremos hoy a ustedes el libro de Christine Graff, Más allá del muro de la vergüenza. Cedo el paso a Carmen Lora, que será la moderadora de este panel. Gracias. Buenas tardes acá en Lima, buenas noches en Bélgica, a todos los que nos están acompañando. Como dice Itziar, es una gran alegría tenerlos acá acompañando esta presentación y también agradeciendo la presencia de nuestras tres amigas aquí en el estudio y también vía Zoom a Gustavo Riofrío. Están con nosotros Inés Rodríguez Ita, Rosa Esther Conde y Rosa Alcántara Sandoval. Ese va a ser el orden en el que van a poder participar y luego vamos a tener la presentación de Gustavo Riofrío. Y finalmente escucharemos las palabras de Christine, que es la autora de este hermoso libro. Antes queríamos presentar un planito, fue la sugerencia de Gustavo Riofrío y nos pareció muy interesante, un plano del distrito de Villa María del Triunfo, espero que lo podamos hacer, Gaby, para que todos los que nos están viendo puedan ubicar dónde está la Tablada del Lurín dentro de ese enorme distrito de Villa María del Triunfo. Aquí tenemos el plano de todo el distrito. La flechita verde está indicando esa parte más marroncita, digamos, donde dice San Francisco. Si pueden agrandarlo todavía un poquito, no sé si puedes. Ahí donde está la flechita del cursor, se puede ver, esa es la zona de la Tablada del Lurín de la cual vamos a hablar hoy día. Todo el conjunto es el distrito. Y arriba, en la parte plomita, tenemos el plano de Lima, donde la parte roja es todo el distrito de Villa María del Triunfo. Gracias, Gaby, y entonces vamos a dar inicio a nuestra presentación. Vamos a darle la palabra, en primer lugar, a Inés Rodríguez Ita, que es ingeniera. Ella fue encargada durante muchos años del vaso de leche en el segundo sector de la Tablada. Es también hija de la señora Fortunata Ita, una de las pioneras de la Tablada. Tiene una pequeña librería que se llama la librería EPI. Inés es también miembro del equipo organizador de la Posada Verde, una asociación de la Tablada que organiza actividades culturales principalmente para los jóvenes. Es también comadre de Christine, ¿no? Te escuchamos, Inés. Buenas tardes y buenas noches, comadre Cristina. Gracias. Para mí de verdad es bastante emocionante participar de esta presentación en el cual tú en tu libro has escrito o has descrito muchas vivencias familiares, ¿no? En el cual también me veo reflejada en tu libro. Y identifico a muchas familias también. Bueno, voy a hablar un poco, ya Carmen mencionó en el plano de Villa María la existencia de Tablada. Tablada, si bien es cierto, más o menos, ya más o menos como 30 o 40 años que ha sido reconocida como pueblo joven, Tablada tiene una existencia y mencionada desde la Guerra del Pacífico, ¿no? Y Tablada, en el momento que mamá llegó a vivir en este asentamiento humano, era dividido en dos zonas, zona antigua y zona nueva. Zona nueva más o menos se ha organizado o se ha poblado con invasión, más o menos cuando Villa Salvador también fue también fue, perdón, fue se formó Villa Salvador por la invasión. Entonces, mucha gente
se organizó, o sea, en un comienzo formaron sus familias o sus viviendas, las tomaron en los espacios vacíos que ya estaban delimitados como terreno, este, asentaron su vivienda ahí entablada, ¿no? Eh, este, Han luchado mucho para poder quedarse también a vivir ahí, porque también tenían esos otras personas que supuestamente eran dueños de esos terrenos, que consideraban a esa parte de Tablada que iba a ser como una zona, así casas de campo, ¿no? Y bueno, como no vivían y estaban los espacios ahí, las familias tomaron posesión de esos lugares. Lucharon mucho también para conseguir sus servicios básicos, porque no había luz, no había agua, no habían pistas, tampoco había en la parte de la zona nueva donde el cual mi madre formó su hogar, vamos a decir, tomó el terreno. No había centro médico, no había comisaría, al contrario del primer sector, en donde sí había comisaría, estaba la plaza central, formaba la posta médica, tenía la parroquia que hasta ahora existe, y nosotros los jóvenes íbamos a este lugar que le llamamos el pueblo. Decíamos, vamos al pueblo, porque estaba más formado que la zona nueva, ¿no? Y también la organización de muchos dirigentes como el señor Foronda, el señor Genaro, que ahorita no me acuerdo mucho su nombre. Ellos nos organizaban, a los pobladores los organizaban para poder conseguir los servicios básicos como agua, luz, sobre todo, ¿no? Y crear el colegio en la zona nueva, el cual es el colegio que actualmente se llama Jorge Basadre. Es un Bueno, modelo. esto ha ido creciendo, ¿no? Ahora en la actualidad, ya la Tablada está poblada, ya no hay espacio en los cerros, y tampoco ya no solamente hay dos zonas, hay más de 5 zonas, ¿no? Hay el primer sector, segundo sector, tercer sector, cuarto, quinto, ¿no? En el segundo sector, que le llamamos zona nueva, ya ha aumentado, es el tercer sector, es donde todavía existen casas no tan construidas, ¿no? Así en Tablada también existen que ya están modernas, y todavía hay casas que están todavía de construcción, no material noble, sino madera, eh, hasta también, no, esteras ya no existe, ahora existe madera, ¿no? Prefabricadas. Sí, en casas prefabricadas. En la época que mamá vivió eran chozas con estera. Y tanto ha crecido Tablada que ya no hay lugar donde estar. Hay ¿cómo se llama? Por ejemplo, ya hemos crecido, por ejemplo, los lotes como son tan grandes, hay de 500, 300, hasta 1000 metros, han sido divididos. Unos los han dividido para sus hijos y otros, bueno, se han vendido a otra parte, pero generalmente los hijos son los que se han quedado ya posesionados de estas nuevas casas, ¿no? De esos nuevos terrenos. Y ahora último, ya son, por ejemplo, mi madre nos ha dado a nosotros, yo tengo mi casa y ahora ya mi casa he dividido para mi hijo, ¿no? Que tengo uno que vive en mi casa con 4 hijos. Entonces ya es los hijos y los nietos que están viviendo, y de repente hasta los bisnietos. Y bueno, eso es y en el libro hemos encontrado varias historias, ¿no? Historias que inclusive mencionan, o sea, con otros nombres, pero de familias que cuentan sus vivencias. O sea, no solamente es la lucha por salir adelante, que han trabajado en trabajos de lavado de ropa, de cuidar niños, y también en trabajos comunitarios. Eh, Luego seguiré continuando. Eso es todo por el momento que puedo Muchas hablar. gracias. Ujú. Muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante la manera como tú nos estás contando la historia
familiar, por un lado, y también el recuerdo de cómo se inició, ¿no? Y que seguramente para nuestras dos otras amigas que están acá también es parte de su experiencia que quieran compartir. Te agradezco mucho, has sido muy respetuosa del tiempo y eso es muy valioso. Vamos ahora a escuchar la experiencia de Rosa Ester Conde Soriano. Ella es coordinadora del proyecto de ayuda mutua en La Tablada y en el Cono Sur de Lima. El proyecto se llama PAM. Dedica su vida y sus esfuerzos a la gente más pobre de la zona, sobre todo a niños con discapacidad. PAM, la institución, el proyecto que ella coordina, gracias al apoyo de voluntarios y una ayuda de fisioterapia, es una ayuda de fisioterapia para las personas más humildes. Apoya también las iniciativas microlocales, como las ollas comunes y los comedores. Rosa es también miembro organizador de la Posada Verde, de la cual también es integrante Inés. Escuchamos, Rosa. Muchas gracias. Un gusto para mí poder dirigirme a ustedes y compartir este espacio tan bonito y tan lindo, ¿no? Para mí es un orgullo poder estar aquí, un honor tener a Cristina como amiga y el leer el libro aquí, de verdad que me llena de mucha emoción. Eh, lo he leído, lo he analizado mucho y digo, ¿cómo puedes pasar todos esos relatos, ¿no? Y me llama mucho la reflexión de de todo el camino de vida que uno puede llevar en el día a día, en las cosas que de repente para muchas personas pasan así inadvertidas y que para nosotros las personas que trabajamos en el campo lo llevamos marcado, ¿no? En la mente y en el corazón. Cosas que marcan mucho, situaciones de que tú sales a veces y que dices, voy a hacer tal trabajo, voy a hacer todo, y tú te planteas, planificas todo un proyecto, cómo vas a hacer tu trabajo, y los cerros te revuelcan, te dan otro tipo de enseñanza, otro tipo de... Te cambian la situación de todo, ¿no? Porque ver a las familias bajar o ver a los niños corriendo de los cerros con su baldecito de pintura, con sus tapercitos de yudín o plásticos, ¿no? Hace poco leí un reportaje sobre cuánto de plástico tenemos en el cerebro y eso me conmovió mucho porque decían, no, ya no hay que usar plásticos, ya no podemos hacer que el cuerpo acumule y acumula. Y yo decía, ¿quién se preocupa de los cerros? ¿Quién ve esos niños que cómo comen, que de repente tienen sí la comida, pero la calidad, todo lo que conlleva llevar los alimentos a la boca y todo lo que el cuerpo asimila? Como alrededor de donde se queman llantas, eh, hay mucha basura, estos niños pueden estar. Como las madres en el tiempo de COVID, desesperadas, no podían tener leña o hacían, decían, vengan ya, las regalamos las leñas, pero vengan a recogerlo. Y estaban tan lejos que no había manera de hacerles llegar hasta los comedores o ollitas comunes. Los testimonios eran fuertes, ¿no? Desde que si contrataban un camión, se quedaba malogrado por todo el peso, tenían que cargar por partes, en mantas, en costales. Si era con mototaxis, lo mismo. Se quemaban, ¿no? Igual y se quedaban ahí. Y después no tenían para pagar. Inclusive una ollita común tenía los accesorios de las motos que se habían quemado, las partes de las motos que estaban quemadas, ¿no? Colgadas como si fueran unos móviles allí. Y lo más fuerte para mí fue cuando una ollita común en todo el cerro de Nueva Esperanza, que colinda con Tablada, me decían, no hemos tenido leña todo este tiempo, hemos tenido que ir y cruzar el cementerio, hemos ido en la noche con nuestros costales, hemos robado las cruces para cocinar. Y claro, el gobierno tiene designado partidas, tiene designado presupuesto y todo. La, tanto políticamente también se alimenta eso también, ¿no? Con la corrupción, con el manejo, con el manipuleo de los políticos, ¿no?
pero no saben a ciencia cierta cómo se vive dentro de un comedor, dentro de una ollita, cómo se vive en los cerros a falta de agua, de todas las condiciones sanitarias que se debe de tener. Aquí he escrito un poquito de manera general sobre los comedores y después un poquito ahondando ya sobre tablada, ¿no? En nuestro país hay un aproximado de 14.124 comedores populares que abastecen casi a 1 millón de personas. En Lima Metropolitana hay más de 3.000. En el Callao hay más de 300. En Villa María, alrededor de 180 a 200 comedores populares. Ollas comunes a nivel nacional, 4.000, que abastecen a unas 300.000 personas. Aquí también incluidos los comedores parroquiales, quienes reciben apoyo de Cáritas y otras organizaciones. Se brindan servicio y atención a personas vulnerables, adultos mayores, estudiantes indígenas, niños y niñas migrantes que muchas veces vienen, ¿no?, a estudiar, a mejorar su calidad de vida aquí, pero no encuentran todo el apoyo. Y sobre todo a personas con discapacidad y deficiencias. Personas con discapacidad de escasos recursos y por sus mismas condiciones de discapacidad suman hasta 4 veces lo que uno como persona regular tiene como gastos, ¿no? En medicina, tratamientos, citas, traslados, todo lo que es terapia y todo. En el Perú hay más de 3.209, 9.000 de personas con discapacidad, o sea, casi el 10%. Siendo esta la discapacidad motriz la que prevalece después de la visual y la discapacidad de enfermedades crónicas. Más de 600.000 personas con algún tipo de discapacidad padecen enfermedades crónicas que afectan la vida diaria. Enfermedades como artritis, enfermedades pulmonares, fibrosis, demencia, epilepsia, SIDA, VIH. Otras también como sensorial, mental, cognitivo. Estas organizaciones están conformadas, o sea, los comedores están conformados por personas que tienen como actividad principal la preparación de los alimentos y el apoyo social, que deben ser reconocidos como tal por su municipio, de acuerdo a la ley y a sus respectivos reglamentos. Estos comedores reciben un subsidio exclusivamente para la preparación de alimentos y compra de gas. En algunos casos hay que tener presente que es la misma presidenta la que está comprometida en el recojo de alimentos y el abastecimiento es una vez al mes, con 4 sacos de arroz, menestra como lenteja, payar o frijol castilla, huevos, a veces pollo o atún o pescado, una caja de aceite. Son esas 4 cosas básicas que se reciben. El costo del menú viene ahora a estar a 3 soles y a veces si es que hay alguna persona que llega por ahí, pueden cobrar a 5 soles. Pueden aperturarse los comedores sociales, los comedores populares, como mínimo de 15 a 18 personas. Ahora las ollitas comunes suelen recibir también un subsidio de 300 soles, en los comedores 435 hasta 600 soles. Ahora están haciendo. El programa de alimentación complementaria, el PCA, financiado por el MIDIS, hace efectivo el procedimiento gracias al censo que hubo después del COVID, cuando todos ya se reactivó. En Villa María, la municipalidad también hizo entrega, por decirlo, ¿no?, de una herramienta muy básica para ellos y muy importante como las congeladoras para la preservación y conservación de los alimentos. También aquí las presidentas y toda la junta directiva tiene que rendir balance de los gastos detallados. Los comedores aquí brindan alimentación a bajo costo a personas, como ven, vulnerables, básicamente con muchas dificultades.
Pese a todo, ellos se organizan, tienen trabajo, donde se desarrollan estrategias, ¿no? Para poder solucionar este problema alimenticio, que es muy básico. Buscan soluciones concretas a estos problemas comunes, ¿no? Lo que nos llama aquí más que todo es el sentido de solidaridad que nos une y nos hace también cada vez más fuertes. Y eso también es como que impulsa a más mujeres a seguir formando grupo y hacernos más fuertes, a tener nosotros una capacidad de liderazgo y de voz también en medio de todo. Pese a que los comedores no sean muy bien vistos por muchas personas, porque de repente dicen es algo muy dependiente, no es dependiente, porque podemos buscar soluciones con diferentes maneras y opciones que tenemos las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Creo que ha sido muy importante tu intervención en dos aspectos, ¿no? En esa sensibilidad frente a los casos concretos que se vive hoy y que si no se está cerca ni siquiera se pueden imaginar. Y por otro lado, tu precisión en la manera como has presentado estas experiencias de los comedores, de las ollas comunes, tanto en estadística como en manera de funcionar. Probablemente tienes todavía mucho que decir, pero hay una segunda ronda donde vas a poder ampliar lo que acabas de presentar. Ahora vamos a tener la intervención de Rosa Alcántara Sandoval. Ella es arqueóloga, apoya también la Posada Verde, es hija de María Sandoval y de José Alcántara, quienes fallecieron durante la epidemia del COVID. Rosa es una artista, pinta acuarelas muy lindas y fabrica cuadernos artesanales. Vamos a escuchar su testimonio, vamos, si ella quiere leerlo para estar más cómoda, pero por supuesto con toda tranquilidad. Sí. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señora Cristina. Gracias por la presentación. Estaba muy bonita. Bueno, voy a leer unas palabras en cuanto al libro. Llegué a Tablada cuando tenía 4 o 5 años. Tablada era un arenal con casita de esteras, sin agua, sin luz, sin pistas ni veredas, pero donde nuestros padres tenían demasiadas esperanzas y ganas de salir adelante a pesar de los obstáculos. Pocos años después llegó la familia Dubois a la Tablada. Su aporte fue la ayuda a la comunidad levantando una posta parroquial para suplir las necesidades médicas de un pequeño pueblo. Fueron años de vivir entre nosotros, de vivir nuestras experiencias y también aprendiendo mucho de ellos. Llegaron cuando, por ejemplo, la población se organizaba mediante los comités vecinales para marchar hasta Sedapal con nuestras pancartas y reclamar la falta de agua. Cuando la asistente social recolectaba dinero casa por casa para ayudar a un vecino caído en desgracia. Cuando el terrorismo, desgraciadamente, era parte de nuestra vivencia, donde las caídas de torres, los coches bombas eran parte del día, o amanecer viendo los mercados y cerros con banderas rojas. Es decir, donde las carencias, la violencia terrorista y los miedos eran normales, pero donde las organizaciones estaban muy activas y luchaban por bienes comunes para la población y las familias hacían lo posible para salir adelante día a día mediante el trabajo duro. Durante estos años, la señora Cristina, amiga y vecina de Tablada, iba escribiendo sus vivencias. Imagino muchos cuadernos para leer, releer y retroceder a aquellas épocas de lucha, unión y esperanzas. En su libro expone vivencias particulares, pero que a la vez representan la vida de muchas familias. Somos parte de 3 generaciones que hemos visto cómo han cambiado las cosas. Nuestros padres, la mayoría de ellos migrantes, en algunos casos huyendo de la violencia terrorista, salieron de sus pueblos y se instalaron en la capital, en este caso en los desiertos, sin servicios básicos. Lucharon en medio de un arenal para sacar a sus hijos adelante, excluidos y discriminados también, encerrados en Tablada. Nosotros como hijos, ya como segunda generación y en proceso de crecimiento, veíamos esta lucha y nos íbamos dando cuenta de la verdadera realidad de un pueblo joven,
Empezábamos a cuestionarnos el contexto en el que vivíamos y notábamos la existencia de las diferencias de clases sociales que existían y que a nosotros nos catalogaron dentro de la clase D, a los que nos tocaba reclamar un derecho, los que no teníamos justicia, donde la desnutrición iba pegada a la niñez. Acceder a un hospital era tan difícil como lo es ahora. Nosotros, como segunda generación, teníamos diferentes formas de ver la vida y de oportunidades. En mi caso, mis papás nos dijeron que deberíamos de estudiar, tener una carrera para defendernos en la vida. Yo logré estudiar, pero mi hermana y muchos jóvenes más salieron del país para trabajar, viendo que no tenían oportunidades. Al tener la necesidad de salir de Tablada para estudiar o trabajar, nos tocó también ser discriminados. En las tiendas bonitas, como se les dice, te tratan como te ven vestida. En mi caso, cuando trabajaba en el Grifo, yo recibí insultos como chola, serrana, por eso estás donde estás, nunca vas a salir de la pobreza. Pero también había chicos atrapados en duras realidades, tal vez porque en su familia la pobreza los sobrepasó. Los abandonaron o estaban ligados a la delincuencia. No les quedaba más que formar sus propias familias donde se sentirían ser parte de algo, es decir, las pandillas. Creo que nunca nos cuestionamos qué había detrás de estos chicos. Este libro y con entrevistas se abren y le cuentan a la autora su realidad y sus motivaciones. Nuestros hijos, nietos de los primeros pobladores, creo, tuvieron mejores oportunidades. No diré que su vida fue más fácil. No tenemos las mismas realidades, pero no tuvieron la necesidad de reclamar servicios básicos. Su educación fue un poco mejor. En algunos casos tuvieron la oportunidad de colegios particulares, tienen acceso a mayor información para su educación y formación. Ahora ellos quieren crecer como profesionales, explorar el mundo sin tener cargas familiares. Esta es una realidad plasmada en el libro Más allá del muro de la vergüenza, donde Tablada es el resultado de las luchas sin armas por reclamar derechos. Es el esfuerzo de las organizaciones vecinales, de los comedores, de albergues, para sacar adelante a los pobladores con objetivos comunes. Es el proceso de superación de un arenal donde aún se sigue luchando para salir adelante para las futuras generaciones. Muchas gracias. Los libros están cayendo, entonces que los voy a poner así. Gracias, Rosita. Yo creo que tu testimonio, tu reflexión ayuda también a contextualizar en qué situación del país surgió y vieron muchos de los que hoy habitan la Tablada, el tema de las diferentes generaciones y todo lo que eso ha implicado, tanto en tu vida personal como en la de muchas personas. Esos tres testimonios están acompañados ahora por el de una persona que es Gustavo Riofrío. Él, por un lado, podemos decir, es un especialista, un analista de todos los procesos de urbanización, de población que ha conformado la ciudad, pero es sobre todo, creo yo, un amigo de la gente, un amigo que ha acompañado muy en concreto esos procesos, no solamente desde los libros o desde el análisis, sino apasionadamente presente en muchos de esos procesos tan intensos de los que acabamos de escuchar. Él se define como promotor y es a la vez un experto en materias de urbanismo, por lo que es consultado por diversas instituciones públicas. Consultor también investigador de una asociación TESCO, que seguramente muchos hemos conocido, hemos oído hablar de él. Ha seguido de cerca y con pasión, como yo decía, el crecimiento de la ciudad de Lima. Él mismo se define como limeño. Es amante de la música brasileña, lo pone así en su currículum, y es también autor de numerosos libros en los que su capacidad analítica se combina con una enorme sensibilidad por las maneras como las personas, los habitantes, han ido poblando las ciudades. Tenemos entonces ahora a la intervención de Gustavo. Gustavo, te escuchamos. Él está de lejos, él está conectado por Zoom, no está aquí en nuestra mesa. Muchas gracias. ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí. Perfecto. Bueno, agradezco muchísimo esta invitación.
quiero mencionar tres nombres de personas que han escrito sobre temas de Lima. Jean-Paul Leder, a quien leí hace mucho tiempo, financió la traducción de su tesis sobre Lima y Ventanilla del francés, ¿no? Con el Centro de Estudiantes de Geografía de San Marcos. O sea, no bastaba estudiar lo que estudió, sino había que ver que eso se leyera en castellano. En el Centro de Comunicación de Villa El Salvador, Michelle Ascueta insistía que quienes venían a entrevistarlos dejen luego en el centro un ejemplar de su tesis. O sea, que no vengan, los investiguen y luego se larguen. Y ahora tenemos a la doctora Christine Gerard con su trabajo Más allá del muro de la vergüenza, con lo cual se ha graduado de doctora, pero que le interesó esta traducción para ser compartida con nosotros, ¿no? Creo que sería importante por la calidad de los testimonios que llegue a las parroquias, colegios, a la UGEL del sector de Tablada, ¿no? Donde haya personas que puedan leer las cosas. Pensaba cuando se hablaba de los jóvenes y la violencia, los testimonios que ahí se pueden leer y los análisis, ¿no? ¿De qué se trata el libro? Es, en primer lugar, la traducción de un trabajo de tesis Más allá del muro, pero que es historia y vivencias. Las vivencias son algo muy importante en este libro como referencia para todos. En una geografía muy particular, creo que allí habría que insistir un poquito más, ¿no es cierto? La Tablada está en una zona de lomas inhabitables. Estaba recorrida desde la época preincaica por los pastores que venían desde la sierra hasta la costa, siguiendo su ganado para cuando lomeaba, pero no era el lugar de un asentamiento humano en el sentido de una urbanización permanente. En la parte alta de la Tablada, uno de los 5 sectores nuevos es el famoso Ticlio Chico, conocido ahí por lo insalubre de la calidad de vida en Ticlio Chico, ¿no? Y hay, por supuesto, una parte que no es interesante desde el punto de vista turístico, si se quiere, pero hay muchísimos restos prehistóricos de la ocupación preincaica de la zona, que están más allá del famoso zanjón o la zanja que divide la Tablada de la fábrica de cemento. No es un lugar donde se debiera vivir, ¿no? Hay mejores lugares, porque vivir con humedad de 100% es muy duro. ¿Qué hay en el libro? Insisto, más que nada es un testimonio con vivencias. Es muy rico en relatar vivencias, aunque confieso que me ha costado un poco trabajo encontrar una línea argumentativa al texto, ¿no? La parte final observa los elementos que nos dan razones para tener esperanza en el futuro. Asunto de las razones para la esperanza, que supongo que compartimos más de uno de los que están acá. Y aprovecho para saludar al padre Pedro, que no veía mucho tiempo, que fue muy importante para mí en algunos momentos de mi juventud. Algunas cosas que le faltan al texto. Carmen nos ayudó ya. Nos falta un mapa de la zona, un mapa de la Tablada con sus zonas de manera más precisa, porque cierto que hay la parte nueva que se hizo a partir del gobierno militar y hubo que reconocer la parte antigua, que era la Tablada en los años 30 más o menos, ya estaba ocupada porque eran viviendas de invierno o de verano o de temporada, así como algunas personas se van de paseo a las lomas de la Chay. Habían personas de viejos limeños o limeñas que se iban a la Tablada, a esas lomas también, de las cuales son las viviendas que han sido referidas en el libro. Fíjense ustedes que la humedad es tan grande y es tan difícil la calidad de vida en la zona de Tabladas que estoy seguro que las personas que han intervenido, que viven en la Tablada, que la han peleado, que la han luchado, saben que hay una proporción mucho mayor de enfermedades del pecho
respiratorias en la zona. Tanto que hay una iniquidad, una vergüenza, una barbaridad de autoridades y municipalidad de Villa María del Triunfo que ha llevado nebulizaciones masivas, así como antes había vacunaciones masivas. Son tantas las enfermedades, los problemas que hay en la zona de Loma en invierno que se hacen nebulizaciones masivas y los alcaldes o la alcaldesa que las hacía más antes seguramente cree que va a ir se está ganando indulgencias con esa actividad. Nos falta también los afros. Es probable que no haya muchas personas afrodescendientes en la tablada, pero sí las hay en la mayoría de barriadas de Lima y de la costa, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no hay? Eso es un elemento significativo para definir a la población que vive en la tablada, ¿no? Claro que, porque los esfuerzos comparativos son siempre buenos en un trabajo de antropología o de etnología. Claro que estamos hablando del otro lado de las ciudades, como se refiere en el libro, la parte más allá del muro, pero hay mucha variedad que debe ser considerada y también en las épocas de la variedad. Creo que se necesitaría una mejor precisión histórica de los hechos y las situaciones urbanas, porque ahora tenemos la nueva ciudad, o ciudades mucho más nuevas, como digamos, Tigre Chico que lo mencioné, pero tenemos también la zona consolidada, con segundos pisos, con subdivisiones de lotes, como ha sido mencionado. Son distintas modalidades de urbanización y de vida de esta zona. Tan es así que hay una pregunta que se hacen algunos antropólogos sobre si las personas que van ahora a la punta del cerro en varias zonas de Lima están fundando una ciudad, como se fundó Villa María del Triunfo, como se fundó Villa El Salvador, o están acampando en ella, ¿no? Hay muchos lotes vacíos, incluso con título de propiedad. Ahí hay un problema que falta analizar. Desde el punto de vista de la discusión académica, creo que hay varias discusiones muy serias que relativizaban un poco ya las cosas cuando José Matos Mar, que es digamos, el primer antropólogo importante, conocido en la historia de las barriadas de Lima, expuso sus ideas, ¿no? Y tengo que mencionarlos porque nos ayudan, veo que existen aquí amigas y amigos del mundo académico que ya en ese momento estaban escribiendo algo que era algo distinto a la mirada de que los pobladores de barriadas son revolucionarios, por así decirlo, ¿no? William Mankin, un antropólogo, que decía la población es muy democrática, es más democrática que el gobierno de Odría, pero no son revolucionarias, lo único que quieren es arrancarle a la ciudad su pedazo de la torta. Esa es su lucha. El espacio donde poder vivir en paz, por así decirlo, o crear sus cosas. Y no nos olvidemos de Aníbal Quijano, que tenía una interpretación distinta o más enriquecedora para el tema, aunque creo que no es necesario, porque lo que hace Cristín precisamente se centra más en las vivencias que en el análisis teórico del tema, ¿no? Al hablar, Aníbal Quijano habla de la colonialidad del poder, ¿no? Está a la mano el texto tan fácil de encontrar en las páginas web, Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina, para mencionar solamente un texto, ¿no? Y en la bibliografía actual, Paco Durán, que ha muerto hace poquísimo, y Danilo Martuchelli, que escribe también en francés, están distinguiendo cosas que en el texto se están mencionando de manera que necesitarían mayor trabajo, pero, insisto, lo importante son los testimonios, ¿no? Porque ahora hay toda una discusión abierta sobre informal o ilegal o desformal, que es el aporte, si se quiere, de nuestro amigo Martuchelli, ¿no? Por último, la ciudad entonces tiene que ser vista, no es un telón de fondo donde las familias viven, luchan y mueren.
no es un simple escenario, necesitamos una antropología de la ciudad y no solamente una antropología en la ciudad. Ítalo Calvino decía, y ese es un problema que tenemos todos, ¿no? Hay veces en que los cambios en las ciudades son tan grandes, pero hablamos de las ciudades con ideas y mapas heredados de antes, ¿no? O como nuestro querido Rubén Blades en su canción, cuando tenía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Muchas gracias y felicitaciones por el libro. Muchas gracias, Gustavo, por tu intervención. Creo que ella habla sola de la riqueza, digamos, de tu mirada. Y todavía estaba a punto de ponerte la tarjetita amarilla, pero justo terminaste. En todo caso, hay una segunda vuelta para poder todavía o comentar o decir alguna cosa. No sé si entonces ahora vamos a pedirle a Inés quizás que comente algo que quiera decir más o decir algo sobre lo que las otras compañeras o Gustavo han dicho. Tiene que ser una cosa muy breve, muy chiquita, y así lo haremos y después vamos a escuchar a Cristina. Sí. Mire, sí, si leemos el libro, que es muy bueno, también, o sea, ahí se ve realmente sí, las vivencias y las luchas que se ha hecho. De repente, no en la parte, vamos a decir, como dice el señor Gustavo, ¿no? En el sentido de que ver más antropológicamente, ¿no? Pero acá realmente, o sea, se abren las vivencias y las luchas que ha tenido cada familia para poder conseguir esa vivienda, ¿no? Hacer luchas de repente, como menciona, ¿no? Que cómo podemos vivir en un lugar donde primeramente hay mucha contaminación, ¿no? Por ejemplo, yo tenía intenciones muchos años atrás de hacer mi tesis sobre la contaminación de la fábrica de cemento, ¿no? Entonces, cuando empecé más o menos a hacer mi estudio, me decía, pero la fábrica estuvo antes que ustedes. Entonces, como diciendo, ustedes tienen que aguantar lo que la fábrica produce porque estuvo antes, ustedes se pusieron luego, ¿no? Entonces, sí, es bien es cierto, hay muchas enfermedades, no solamente por las lomas, a la humedad que existe. Esto se le atribuye más que todo a la contaminación que representa esta fábrica y lo que hace a su vez que haya mucho más humedad en esta zona entablada. Entonces, se ha hablado, ¿no? Se ha comentado o han escuchado ustedes, por ejemplo, cuando Rosa dice, ¿no? Que a pesar de todas las dificultades, ha habido jóvenes que han sabido superarse gracias a los padres, ¿no? Por ejemplo, yo provengo de una familia muy humilde, que mi madre no sabe leer, no sabe escribir. Ella tuvo 5 hijos, en los cuales eh, todos hemos salido adelante, somos personas trabajadoras, hemos logrado mucho en nuestra vida y a su vez hemos también influenciado a que nuestros hijos también salgan adelante, a pesar de estar en una zona marginada, ¿no? Vamos a decir, porque tenemos mucha marginación. En un inicio les cuento una anécdota, cuando yo empecé a estudiar en la universidad y me decían, ¿dónde vives? La primera vez decía, Tablada. ¿Dónde queda? Nadie conocía Tablada. Entonces asumí luego decir, vivo en Villa María, porque Villa María sí conocía y era zona más o menos urbana, ¿no? Bueno, a pesar de todas esas dificultades que se ha tenido, este, hay muchas familias y que ahora han salido adelante a pesar de tantas dificultades. Yo me lleno de orgullo de decir también que tengo hijos que, por ejemplo, ahorita es ingeniero de software, ingeniero de sistemas, diseñadores, ¿no? Lo que sí me apena que no hay mucho influenciado, aunque a su vez influenciado a que saque adelante a Tablada, porque eso nos falta esa unión que había en nuestros padres, ¿no? Que se luchaba por tener los servicios básicos, ¿no? Ahora, de repente, como también lo argumentó Rosa, ya no pasan las mismas necesidades que
se había pasado de no tener luz, de estudiar sin luz, de que nos vengan a dejar el agua y cuidar el agua porque es muy importante, ¿no? A pesar de eso, de todas maneras, no pasa en eso. Hay necesidades, sí, pero lamentablemente se ha perdido esa unión porque ahora las necesidades son diferentes, ya no son necesidades básicas, ¿no? De contar con agua, contar con luz, ya tenemos pistas, pero todavía nos faltan más pistas, nos faltan, por ejemplo, para los jóvenes, los niños, no hay muchos campos de recreación, ¿no? Te contamos que recientemente nos han hecho uno, pero tampoco no es suficiente. Con decirles que para que jueguen en un juego que ellos han puesto, tienen que hacer filita, porque es un solo juego para cantidad de niños. Entonces es como, realmente lo siento un insulto hacia nuestra niñez, ¿no? Que necesita un lugar donde esparcir, donde jugar, donde divertirse. Tenemos que salir fuera, buscar otros lugares. Pero a pesar de todo eso, o sea, la juventud va viendo otro progreso, pero no con la visión de sacar adelante nuestra amada tablada, ¿no? De repente los padres, como yo, no hemos dado de repente, claro, le hemos demostrado el trabajo, la educación, la superación, pero no, de repente no he compartido el mismo cariño, la misma vivencia que mi madre ha sentido hacia Tablada para luchar por los servicios. Nosotros ahorita estamos muy pasivos, no luchamos, por ejemplo, por un buen recojo de basura, ¿no? Recolección de basura. En la calle se ha vuelto un lugar donde en cada esquina hay basura, desmonte y todo, es un desorden. Y eso nos falta. Tenemos necesidades, sí, muchas necesidades y sobre todo de luchar para que seamos vistos, seamos mejor vistos y nuestros jóvenes también participen ahora para organizarnos y sacar adelante a Tablada. Gracias, Inés. Creo que has mencionado los desafíos para adelante que tienen también las nuevas generaciones, ustedes, pero también los jóvenes que viven en la Tablada. Vamos a escuchar ahora a Rosita Conde, que nos tenía todavía varias cosas que decir, y Sí. puedes aprovechar este tiempo Gracias. para eso y para comentar si quieres algo. Más que todo, la importancia que tiene esta formación de grupos, ¿no? De cuán importante es para la sociedad, para la mujer, para la familia, porque mayormente en los comedores, en las ollitas, el rol principal lo toma la mujer. Y muchas veces son de hogares que son disfuncionales, que vienen con violencia, tipo de violencias, madres solteras y de diferentes edades, ¿no? Y cada una aporta lo más importante dentro de todo este ámbito que nosotros tenemos de desarrollarnos dentro de los cerros, de las ollitas comunes, ¿no? Y también hacemos un sentido de confraternidad, de tener un lugar que mientras vamos cocinando podemos ir hablando de nuestros problemas, aconsejándonos, hablando de nuestros sueños. Y cómo se va tejiendo poco a poco esto, ¿no? Y yo de verdad me quedo muy asombrada porque hay mucha sabiduría, mucha riqueza en todo, a pesar de que a veces eh, no han tenido posibilidades de ir a la escuela o han ido, pero han recibido una educación muy básica, no ha sido limitación para esto, ¿no? Son muy brillantes. Estar en el cerro, decir, escuchar todos sus testimonios, ver. Algunas veces he ido con Cristina, he tenido el honor de acompañar a ella y de verdad ha sido muy bonito. Y otras veces he ido sola, otras veces con otras amigas y escucharlas, verlas, ¿no? De por sí, si la gente los ve en la calle o piensan, no, esta señora tiene 5, 6, 7 hijos, y en lugar de animarla a seguir, las comienzan a criticar y todo, ¿no? Y entonces comienzas a escuchar, a ver todo y descubres que un mundo, pero así, maravilloso, ¿no? Y si comienzas a ver, descubres muchas destrezas en cada una.
¿no? Y entonces una dice, yo sé tejer, la otra dice, no, yo sé peinar, mira, mi mamá me peinaba así, o a mí me encanta bailar, o escuchar un guayno, o yo sé cocinar así. Y comenzamos a descubrir también nuevas recetas, nuevos, muy económicas, ¿no? Más, con papitas, con maíz o cosas así. Y entonces las niñas en el cerro también aprenden a cocinar desde más pequeñas, desde los 7 años ya están haciendo su arroz, sus lentejas, sus guisos, sus sopas, muy distinto a los que estamos abajo, en la parte baja de Tablada, ¿no? Las niñas ahí todavía en 14, 15 años están. Pero todo esto nos lleva a qué calidad de enfoque tenemos frente a todos los problemas, cómo nos enfocamos todo este problema, ¿no? Y cómo también buscamos soluciones, porque buscamos soluciones. No solamente estamos esperando que el gobierno solucione todo y todo. El peruano de por sí es aguerrido, sale a vender, sale a lavar, sale a cocinar, a hacer cualquier tipo de actividad para poderse ganar el día a día, ¿no? Y vivimos de eso. Y de verdad que en los comedores y ollitas se encuentra un espacio muy bonito para poder conversar de problemas comunes, para poder confraternizar mucho. Y de eso yo estoy muy feliz también, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Creo que hay todavía mucho más que decir y hablar de esa experiencia tan rica que nos compartes. Vamos a terminar escuchando este panel antes de escuchar a Cristín con el comentario final de Rosita. Sí, bueno, yo creo que cuando nuestros padres llegaron a Tablada, creo que no pensaron mucho en cómo íbamos a vivir, si ellos simplemente querían tener una casa y sacar a su familia adelante a pesar de todos los obstáculos, porque ha sido muy duro. Ha sido muy duro vivir sin agua, sin luz. Nosotros como niños jugábamos en la tierra, corríamos carro, esa era nuestra diversión. Mira para ahí. Eh, Corríamos carros, como les digo, esa era nuestra diversión, usábamos mucho las velas, el querosene. Yo creo que nuestros padres, como muchos pobladores o los primeros pobladores, lucharon principalmente por sacar a su familia adelante y lucharon también por las organizaciones y tener los servicios básicos, pero yo creo que cuando se logró tener la luz y el agua principalmente, los vecinos se encerraron en sus casas, eh, de repente empezaron a comprar sus televisores y se encerraron allí y se iban olvidando poco a poco de las organizaciones y, y que también teníamos que ver por luchar por otras necesidades, ¿no? Actualmente yo pertenezco a la directiva del Parque Central número 2. Y nosotros hemos estado 2 años hablando con la Municipalidad de Villa María del Triunfo, con UNACEN, que es Cemento Lima, pero ya era una organización más solitaria, ya no intervenía más la población porque ahora no sabemos cómo conectarnos y no sabemos si hay dirigentes en las manzanas, en los comités, no lo sabemos. Se logró poner el Parque Central número 2 como está en la actualidad. Epi tiene razón. Por ejemplo, hay jueguitos, hay muchos niños y pocos jueguitos. Hay espacios para teatro, para, para bailar, pero no se usan. Y lo bueno es que tener un parque también hace que muchos jóvenes dejen de alguna manera los malos pasos y, por ejemplo, ahora todas las noches hay varios grupos que se dedican a bailar. Y entonces eso también los aleja de las malas juntas, podemos decir así, ¿no? Yo tengo un caso particular en cuanto a la discriminación también que existe por ser de Tablada. Hace como 2 meses mi sobrino estaba buscando trabajo y siempre le estaban rechazando y una vez me dice, Rosa, yo creo que me rechazan porque ve mi DNI y dice Tablada de Lurín.
Entonces él dice, le voy a pedir al enamorado de mi hija permiso para poder poner su dirección, porque él vive en Surco, le dio la autorización y mi sobrino presentó su CV y lo aceptaron, ¿no? Por tener una nueva, por vivir en Surco, ¿no? Entonces, yo también creo que seguimos teniendo necesidades, pero también seguimos luchando con la discriminación, porque el solo hecho de vivir en Tablada, yo creo que nos miran también como a ustedes son de allá, a ustedes deben tener malas mañas, hay que cuidarnos de ellos, o como te ven, te tratan, ¿no? Todavía seguimos, en estas épocas, todavía seguimos luchando con la discriminación. Y gracias, Rosita, creo que es fundamental lo que acabas de decir, porque no solamente una lucha por necesidades, sino por reconocernos como seres humanos con derechos, con capacidades todos iguales. Tenemos ahora finalmente la intervención de Gustavo, antes también de escuchar a Cristina. Gustavo, te escuchamos. Y muy rápidamente. Creo que los testimonios que hemos escuchado son los, Te escucha, acércate un poquito, te escucha Ale. los testimonios que hemos escuchado son los testimonios de toda la ciudad, de todas las ciudades. ¿Cuántas veces las personas que viven, que han visitado, etcétera, han visto que las personas bajaban del lugar donde vivían y se quitaban los zapatos y los sacudían para no subir con zapatos con arena y que se vaya a ver sus zapatos con tierra en el lugar donde trabajan? Estoy seguro que todos lo hemos visto. ¿Cuántas veces los que no vivimos en un barrio de autoconstrucción y autourbanización, en la familia nos ha dicho, sepa usted que para hacer este techo incluso hemos tenido que darle agua y té a nuestros niños porque no había plata para techar? Esas son cosas cotidianas, de todos los días, no valoradas, desapreciadas. Yo creo que tenemos que considerar como el gran testimonio de una ciudad que no quiere entender que vive de la manera con que se está viviendo. Y además que cambia, porque en un barrio nuevo se hablaba de los juegos para los niños. Cuando ya están grandes esos niños y se casan, se habla de la canchita, porque muchas esposas quieren que su marido esté jugando ahí en la canchita, que no se vaya a otro lado, ¿no es cierto? Independientemente del pelotazo o de lo que están gritando. Y últimamente, por lo menos yo lo he visto en un parque, en un par de parques en que hemos hecho un trabajo específico en Villa El Salvador, en que los viejos decían, bueno, necesitamos la banca, necesitamos la sombra. O sea, tenemos varias generaciones con el espacio público y no la payasada que cuando hay un sistema de salud o ponen, perdón, un sistema de iluminación, ponen un solo poste en medio del parque. Precisamente en Tablada del Lurín había una señora que quería eliminar los árboles, porque los árboles no dejaban que pase la luz y el parque estaba oscuro, cuando en realidad en un parque no hay que poner postes altísimos, sino lo que tienen que poner es otro tipo de poste que alumbra, que se llama farolas. Entonces, hay una mala comprensión que es de toda la sociedad y que tenemos que explicar muy bien para luchar contra eso, ¿no es cierto? Yo tengo cantidad de experiencias en mi trabajo profesional que no tiene sentido relatar porque tienen menos autoridad que las personas que nos han hablado. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es una reflexión. ¿Por qué si antes estábamos organizados, y con esto termino, ahora no estamos tan organizados? Hay muchas explicaciones para eso, sencillas. No sé si etnológicas, pero antropológicas y urbanísticas sí. Porque antes era casi 1 millón de personas que necesitaban agua en desde Villa El Salvador hasta San Juan de Miraflores. Marcharon en la época de los grandes paros nacionales. Ahora son
pequeños pedazos del barrio que están situados en la punta del cerro, ahí donde el diablo perdió el poncho, que también necesitan agua y que es carísimo llevarles el agua. Y son organizaciones muy pequeñas. Más barato sería darles un buen terreno a las familias abajo que llevar el agua arriba. Son cosas que no se consideran. Bueno, creo que el tema viene al caso por la gran cantidad de testimonios que hay en este libro. Muy amable. Muchas gracias, Gustavo. Le agradecemos muchísimo esta última reflexión que ayuda también a mirar el futuro. Y ahora lo que todos estábamos esperando, Cristina, escucharte a ti, que nos has permitido reunirnos, escribir este libro, recoger todas estas vivencias y ponerlas por escrito. Te escuchamos. Ah, tu micro está apagado. Ahora, tu micro. Tu micro. Ya, Ahora sí. ya, gracias. Yo pensaba que ustedes la habían cortado. Muy buenas tardes con todos. Es una gran alegría de estar aquí y una gran emoción también de escuchar a mis amigas, al doctor Gustavo, todos estos comentarios. Quiero agradecer el, el Centro de Estudios y Publicaciones y el Centro Bartolomé de las Casas que permitieron la publicación de ese libro. Mis agradecimientos, por supuesto, van a todas estas personas de la Tablada y del Perú que me ayudaron para escribir este trabajo. El libro cuenta, en fin, lo que pude entender y aprender durante 40 años de vivencia en la Tablada. Dice lo que pude observar y la lenta, de lo que han comentado todos, la lenta transformación de este lugar en el transcurso de estos 40 años. Es parte de lo que quería decir. Esta lenta transformación, la tablada de hoy, como lo ha dicho Inés y cada uno de ustedes, la tablada de hoy no tiene poco que ver con lo que fue en los años 1985. El título que escogí, Más allá del muro de la vergüenza, en fin, este libro no habla tanto del famoso muro que está ahora parcialmente derrumbado, sino de lo que simboliza una discriminación social y racial que existe no solamente en la Tablada y en Lima, pero más bien en todo el Perú y en muchos otros sitios del mundo, con grupos sociales distintos, con derechos diferentes, lo que implica servicios y tratos desiguales. Yo pienso que los testimonios de las señoras que escuchamos los contaron también. En fin, mi trabajo busca, a través de un trabajo de etnografía más que todo, enseñar cómo la vida se teje, y retomando la tesis de José Matusmar, que hablaba de una revolución por el nombre, una revolución sin arma, pero por el nombre, quise mostrar, pero a partir de los testimonios de las personas, cómo esta revolución sí está en camino, pero todavía no se ha logrado totalmente. La investigación a partir de la cual escribí este libro empieza con una pregunta que me interesaba a mí como investigadora. ¿Qué se transmite entre las generaciones de la Tablada, entre las personas que han llegado de los Andes, hacia sus hijos que han crecido solamente en este arenal? Y hablando, como haciendo mi etnografía, hablando con la gente de la Tablada, mis vecinos, mis amigos, las señoras en el mercado, etcétera, los padres de familia, a nadie les interesaba esa pregunta. La gente me hablaban de mil otras cosas. Me hablaban de la dificultad para que sus hijos estudien, para tener colegios. Me hablaban de la violencia, de la corrupción, de las discriminaciones, etc. Así que pues,
Me decían que la vida era dura, que la vida era cruda, cruel, y me dejaban entender, en fin, que sus logros, sus sueños, los sueños de los primeros llegados, solamente se había parcialmente logrados. Entonces, como, como lo hacemos nosotros, me puse a escuchar las historias, em, también haciendo referencia a los aportes de tantas personas que Gustavo nos nombró, entre otros, tantas personas que hicieron ya investigaciones antes de mí. Probé de seguir los pasos de manera humilde, los pasos, entre otros, de José Matos Mar, y también leí bastante los escritos del doctor Río Frío. Todo eso me inspiró mucho, me ayudó a reflexionar. Me puse pues a escuchar las historias de las señoras, cruzando en mi cabeza con todos estos aportes teóricos también. Los testimonios, también como ellos lo querían contar. Entendí así más y más su manera de ver las cosas, su manera de entenderlas, de explicar su realidad, y poco a poco aprendí a mirar la tablada, no con mis ojos, pero con sus ojos de ellas y de ellos. Bien, en el libro que ustedes tienen en la mano, saqué toda una parte de las discusiones teóricas que tenía en mi tesis. Quería, por dos motivos. Porque quería que este libro sea más accesible a un público más amplio, es decir, para la gente de la tablada, y también no podía hacer un libro tan inmenso que iba a ser un precio imposible de vender el libro. Al final de 10 años de investigaciones, me di cuenta que la pregunta que tenía al inicio, en fin, aparecía también. La gente me hablaban de algún modo de lo que les permitía aguantar y vivir, de lo que se transmitió de sus padres. Pienso que ustedes, mis amigas al tablada, lo han dicho, ¿no? La sabiduría, la manera de enfrentar las dificultades, la tenacidad en la lucha para mejorar la realidad de vida, y también la capacidad de, de reír aún sea de los problemas, la importancia de las bromas para levantar el ánimo de quien fue golpeado por las dificultades, para aliviar el peso. Me di cuenta que reír juntos en pequeños colectivos permitía de hacer barreras a la deshumanización que tanto se vive en lugares como la tablada. Realizar una investigación como esta es mucho más que convivir con la gente sencillamente. Significa un rigor en las observaciones y no dejar de lado ningún dato. Algunos de estos datos me alegraron mucho, otros me han dolido, me han hecho llorar, porque me hacía entender lo que significaba la transformación de una vida dura en una vida cruda. Me hizo entender también que no solamente hay un muro entre barrios oficiales y barrios de pueblos jóvenes, pero también que más y más hay barreras, discriminaciones adentro mismo de la tablada, que tras de las paredes de las casas que de apariencia están mejor, hay sufrimiento, hasta hambre en muchos lugares, que sin una comunidad de amigos, de familiares, la precariedad y el abandono son inmensos. El ritmo de vida más y más acelerado. En este ritmo de vida más y más acelerado, el vecino a veces desaparece del campo de vista. Eso Eso me permite, entre muchas cosas, afirmar, como le dice Rosa, la importancia vital de los comedores y de todas las organizaciones, aún más pequeñas, que siguen trabajando, así como las ollas comunes, etcétera, no solamente como lugares que permiten sobrevivir, pero más bien como lugares que son
lugares de interpelaciones y reivindicaciones políticas. En fin, en el libro quise mostrar sencillamente, a partir de la convivencia, de la vivencia de la gente, cómo se entrelazan las esperanzas y las decepciones de quienes viven del lado marginalizado del muro y de la ciudad. Ojalá que el libro, con este libro quería llevarlos por el camino de una mosaica de historia, y cara con cara, con Ernesto, Elena, David, Alicia y un montón de personas. No quise yo tomar la palabra en yo, más bien quise dar las palabras a la gente que vive en la realidad de la tablada. A través de su vivencia nos hablan también del desarrollo mucho más ampliamente de una megapolis y de los múltiples barrios populares de las periferias de Lima. Nos llevan a entender las consecuencias prácticas de la dimensión estructural de la dualidad social. Los habitantes de la tablada abren el debate sobre el desarrollo de las ciudades en términos de condiciones de viviendas, de violencia, de corrupción y de informalidad. En fin, lo que quiero resaltar también es lo que está en esta larga vivencia y investigación me lleva también a constar que lejos de la desesperación, la capacidad inventiva y la manera de vivir lo cotidiano hace surgir nuevas formas de convivencia y de pensar la ciudad. No son lugares atrasados, son lugares que nos enseñan caminos que demuestran que sí, el Perú puede volverse realmente, como lo proponía hace ya tiempo la Comisión de la Verdad y la Mocha, Mocha, linda, Reconciliación, preciosa. ¿Cómo estás? un país multilingüe, multicultural y multiétnico, un país de paz con justicia que reconoce su multiplicidad como una riqueza. Gracias. Uy, los perdí. Con tu análisis y con llevar lo particular de la tablada a los problemas más generales que enfrentamos en el Perú. Gustavo me ha pedido 60 segundos para poder hacer una intervención y creo que podemos escucharlo antes de que Silvia Cáceres pueda decir las palabras finales. Te escuchamos, Gustavo. Muchas gracias. Menos de 60 segundos, pero veo que están algunos investigadores y profesionales que conozco y aprecio mucho y que pueden caer en error. Además, no soy ni he pretendido sacar un doctorado. No soy doctor. Tengo mi licencia profesional de sociólogo. Pero llamarme doctor es una cosa que no me gusta. Genera un error y hace pensar que solamente se necesita pasar por la universidad para tener un conocimiento de la realidad, cosa que es clave, funcional, ¿no? He mencionado a Martuchelli. Pues. Ahí están los 60 segundos, pero no he puesto en mi currículum que soy doctor. No lo soy. Muy amable. Doctora es Cristina, por ejemplo. ¿No? Muchas gracias. Es una costumbre cultural de respeto a quien sabe, a quien estudia. Por eso que te llamamos doctor, pero eres sobre todo un amigo. Creo que todo lo que hemos escuchado generaría la posibilidad de otras publicaciones. Inés y las dos Rosas que están acá deberían de escribir. Lo tienen aparte, se los voy a pedir, creo, porque creo que esas cosas es necesario que permanezcan, que se conozcan. Todavía la escritura para eso es muy importante. Bueno, También lo que ha dicho Gustavo, que podría, creo yo, enriquecer la reflexión en otros artículos que quizás puedas animarte a escribir. Quiero pasar la palabra ahora a Silvia Cáceres. Silvia es teóloga, profesora de la universidad, pero además es la directora del Instituto Bartolomé de las Casas. Silvia, te pido que por favor clausures esta presentación.
Bien, gracias Carmen. En realidad, solo me queda agradecer a cada uno, a cada una por su participación en la presentación de este libro tan estimulante, Más allá del muro de la vergüenza, y agradecer también a su autora por regalarnos este trabajo e investigación que tiene como punto de partida la propia experiencia. Ha sido muy enriquecedor escuchar el comentario de cada panelista, la reflexión de Gustavo, la reflexión de Cristín. Entonces nos vamos con muchos deseos de poder leer este libro. Los y las invitamos a comprarlo, adquirirlo en el local del Centro de Estudios y Publicaciones y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias. Terminamos y con un aplauso para agradecer y a todos los que han participado. Muchas gracias. Nos vamos.